Hoy voy a hablar de un tema un poco vulnerable, sensible, y me siento bastante expuesta haciéndolo, pero la verdad que lo creo muy importante porque creo que eso es lo que necesitamos. Dejar de mostrar que todos somos fuertes y poderosos y mostrar también este lado vulnerable en el que las cosas no son tan maravillosas, son un poco difíciles, pero son la realidad. Esto es Delirio místico. ¿Vieron que las células son complejas de estudiar porque actúan diferente cuando las estamos observando? Los humanos estamos hechos de células y creo que nos pasa exactamente lo mismo. No somos la misma persona solas que cuando estamos con alguien. Y no sé por qué a mí me agarró una obsesión por intentar mostrar un poco la realidad. Quizás porque todo lo que vemos hoy en día a través de pantallas está muy alejado de eso. Sea una serie, una película que es ficción, o un blog que es un recorte de lo más lindo, o esas estrategias para hacerse millonario en 2 días. Nada de eso es real. Creo de hecho que hoy por hoy lo más real que vemos es una película. Porque una buena actuación se trata de que vos te olvides que es ficción, que sientas lo mismo que está sintiendo ese personaje. Creo que una película busca ese sentimiento real. El resto es contenido y busca ser, me parece a mí, más aspiracional, como intentando mostrar una vida que no existe, que nunca vamos a alcanzar, porque no es real. Y lo entiendo, creo que uno necesita un motor. Oh no, Pancho, vení acá. Vení acá. Como decía, uno necesita un motor, algo que lo mueva, que lo motive. Por más que no vayas a llegar allá, como que necesitamos una idealización de la realidad para sobrevivir a ella. Yo en realidad hoy quería hablar de un problema laboral que estoy teniendo, pero sentía que la historia queda muy incompleta si no iba un poco más hacia atrás. Como que tenía que ir al origen, a la primera célula, al Big Bang. La cuestión es que a veces siento que no entiendo mucho a este planeta, que soy de otra especie. Creo que todos nos sentimos así en algún momento de nuestras vidas, como un bicho raro que no se identifica con nada. En algún momento de nuestras vidas nos pasa. Y tiene que ver con el camino de autodescubrirse, ¿no? De entender qué nos hace iguales y qué nos hace diferentes. Entonces, por un lado está eso, ¿no? Sí, cada uno es un individuo, pero sí somos de la misma especie. Y por más que sientas que hay algo que solamente te pasa a vos, estoy 100% segura que por lo menos hay una persona en el planeta que se siente exactamente igual que vos. Entonces, no somos tan únicos. Pero también puede que sí seamos un bicho raro en algún sentido. Yo toda la vida me sentí diferente. Nunca encajé del todo en ningún lugar. Me costaba mucho hacer amistades que fueran verdaderas, que no se burlaran de mí o que no se aprovecharan de mí. Gatos. Otro gato. ¿Quién anda ahí? Vení. ¡Otro gato! ¿Algo para decir? Decía, siempre me sentí un poco sapo de otro pozo. Como que mi personalidad cambiaba mucho según con quién estaba, porque buscaba encajar, buscaba no generar ningún malentendido o una situación incómoda. Porque cuando era realmente yo, normalmente eso era lo que pasaba. No me entendían o lo que había dicho sonaba muy mal o se reían de mí. Yo no entendía muy bien por qué. Entonces me fui cerrando y ocultando mi verdadero ser, mi forma natural de ser. En el colegio había que ser de una manera muy específica para ser aceptado y pasarla bien. En ese momento es importante ser aceptado y formar parte de una comunidad. No, realmente no me salía. Después en la facultad la cosa, la verdad que cambió un poco. Si bien mi cerebro ya estaba
cuadrado de tanto que lo había forzado a pensar de una manera, según las cosas que me habían dicho que era como uno tenía que ser o pensar. Sentí que había muchos bichos raros ahí, que había un poco más de libertad, que si me salía un poquito de la caja el mundo no iba a explotar. Hoy en día lo pienso y creo que me podría haber soltado mucho más, podría haber aprovechado mejor ese espacio. Creo que había lugar para mí ahí, pero ya estaba muy hermética. Pero el verdadero problema fuerte surgió cuando me tocó empezar a trabajar. Tuve la suerte que pude elegir cuándo comenzar a trabajar, no tuve que salir a trabajar apenas pude. Si bien siempre lo había querido, la verdad es que no me dejaban. Me hubiese gustado independizarme mucho antes, pero bueno, no se dio. La cosa es que siempre tuve un llamado por emprender desde chiquita. Tuve un montón de emprendimientos, hacía pulseras, billuterías, escarapelas, cosas en porcelana fría, souvenirs, tarjetas de invitación, remeras estampadas con serigrafía, un montón de cosas, hasta que finalmente la pegué con mi emprendimiento de pastelería vegana. Yo hacía un tiempito que me había hecho vegana y había querido regalar unos bombones veganos y no encontré en ningún lado. Entonces dije, bueno, lo hago yo. Más o menos tenía idea porque sabía hacer huevos de Pascua con mi mamá. Entonces los hice yo y me gustó tanto como quedó que dije, che, esto lo podría vender. Y empecé a vender y no dejé de vender cosas hasta que cerré. Hubo momentos mejores y momentos peores, por supuesto, pero siempre y cuando yo me adaptara a lo que los clientes realmente necesitaban, el negocio funcionaba excelente. Solo que ahí está el problema. Yo tenía unos planes maravillosos de las cosas que quería hacer y de las cosas que quería ver que existieran en el mundo, pero eso no era necesariamente lo que la gente buscaba o necesitaba. Y para mí a veces era muy difícil de entender eso. ¿Qué era lo que el cliente quería? ¿Por qué no quería lo que yo le ofrecía? Yo quería unir el arte a la gastronomía porque eran las dos cosas que me apasionaban. Pero al final uno no come ideas, no come conceptos. Aunque sí sigo sosteniendo que comer es un acto político, uno come comida, algo que te llene la panza y el alma. Y también en la industria gastronómica todo es para allá, todo es para ahora. La gente se olvida de encargar si haces una torta. No sé, la gente se olvida de que es su cumpleaños y encarga el mismo día o el día anterior, o quiere sorprender a alguien de repente, o comprar por impulso. Y me di cuenta que yo no podía con todo eso. Yo realmente quería porque me parecía que esa era la manera correcta de tener un negocio de gastronomía. Estar disponible todo el tiempo. Porque incluso yo como clienta era lo que buscaba en otros lugares. Pero yo no podía y no entendía por qué. Yo quería ofrecer de todo, quería conformarlos a todos. Quería estar siempre disponible. Me hubiese gustado ser la persona que realmente les solucionaba el problema que necesitaban. Pero cada vez que intentaba hacerlo me rompía un poco por dentro. También para fechas especiales yo hacía unos planes muy grandiosos. Y siempre terminaba a las apuradas, con todo atrasado, porque algo me había pasado, o me había colgado, había empezado tarde, o algo me había salido mal. El nivel de estrés que manejaba era altísimo, altísimo. Yo siempre me considero una persona capaz, una persona inteligente, porque en mi vida académica me fue muy bien. Pero el resto que la vida laboral es muy diferente a la vida académica. Y no te preparan para esto. Imagino que todos nos chocamos con esta realidad cuando nos convertimos en adultos. Pero había una cosita que hacía un poquito más de ruido en mí. Yo quería poder y no podía. Yo veía a la gente teniendo unas vidas maravillosas que obviamente no eran reales, pero la gente planteaba hacer rutinas en las que te levantabas a las 6 de la mañana, mientras yo no podía salir de la cama. La gente planteaba hacer comunidad y, no sé, una huerta comunitaria, y a mí me daba vergüenza ir a comprar a la esquina. A veces se me atrasaba la producción porque no lograba salir de mi casa para ir a comprar. Algo andaba mal. No era solo que yo era un poco tímida o que mi manera de ser era diferente. Había algo que me estaba impidiendo hacer las cosas que tenía o que quería hacer. Hasta que un día me apareció un reel de una chica, a simple vista normal, vamos a decir, y contaba que le pasaban cosas muy parecidas a las que me pasaban a mí.
Y yo dije, bueno, no estoy tan sola en el mundo, esto le pasa a más gente. Ella contaba su experiencia laboral, contaba también cómo buscaba organizarse, que había hecho cursos para organizarse, que yo también hice, y no lo conseguía. Claro, esos cursos, incluso de gente realmente capacitada que sabe del tema, para emprendedoras y demás, estaban pensados para personas como la mayoría. Pero esta chica y yo no éramos como la mayoría. Éramos como el 1% de la población. Y cuando entendí que realmente yo sí era diferente, no solo que me sentía así por alguna cuestión de ego, sino que realmente lo era, mi vida empezó a cambiar un poco. Desde que tengo uso de la razón, que yo estaba intentando ser como había que ser, como todo el mundo era. Pero en esta búsqueda de encontrar un trabajo que me gustara, que fuera para mí, de organizarme, de poder tener una rutina, una vida diaria que me gustara, me di cuenta que la clave era conocerme a mí misma. Y cuando vi a esta chica, empecé a ver un montón de otras más y me vi espejada y me di cuenta que yo compartía la misma condición que ellas. Así que fui a un psicólogo y él confirmó mis sospechas. Y ese día fue el verdadero Big Bang. Ahí me di cuenta que mis neuronas funcionaban diferente. Y yo no estaba loca, sino que me habían configurado de otra manera. Y yo percibía las cosas de otra forma. Y mis sentidos funcionan de una manera particular. Pero no por eso estaba mal ser como yo era. Ese día me confirmaron que yo era autista. Ese día se me cayó el mundo a pedazos, porque de repente era una discapacitada. ¿Cómo yo iba a ser una discapacitada? Yo puedo caminar, puedo hablar, puedo pensar, puedo expresarme. ¿Por qué yo era una discapacitada? El autismo es una discapacidad dinámica, significa que a veces podés y a veces no. Eso es lo que hacía que yo no me entendiera, que no me terminara de cerrar qué era lo que me pasaba. Porque si una vez podía atender un montón de clientes y vender un montón, otra vez no podía levantarme de la cama para hacer los productos que tenía que hacer. Es eso. A veces no tenés la capacidad para hacerlo. Cuando uno es autista, enmascara todo el tiempo su condición. A nivel inconsciente, uno busca encajar, busca ser parte de una sociedad, busca ser un adulto funcional o un niño funcional, busca ser como los demás. Pero ese encajar hace tanto daño, gasta tanta energía, que después no servimos para nada. En una juntada cualquiera, yo después volvía y estaba 2 días tirada en la cama y no entendía por qué. No podía continuar con mi vida. Y después, sin saber sobre esto, yo abrí un restaurante, encima sin tener la más puta idea, y trabajaba 12 horas, 16 horas por día. ¿Cómo no me iba a quemar? Cualquiera se hubiese quemado. Imagínate yo, que me cansaba solamente de hablar por teléfono. Al principio fue un golpe duro, pero después todo mejoró. Al principio cualquier autista, cuando recibe ese diagnóstico, le dicen que parece más autista. Como que de repente se despertó su discapacidad. Pero en realidad es porque no nos conocemos, ni nosotros mismos. Entonces necesitamos soltar todos esos filtros, todas esas barreras, para ver qué había debajo de todo eso. Y después uno vuelve y se regula un poco. Pero la verdad fue lindo saber que yo no estaba rota, ni era una inútil, sino que simplemente funcionaba diferente. Y por eso creo que siempre el camino para aprender a organizarse, para funcionar en un trabajo o para armar un emprendimiento o incluso para hacer las tareas domésticas y que no nos sobrepasen,
Lo importante es conocerse a sí mismo, no luchar en contra de tu naturaleza, no forzarte a ser de una manera que no sos. Sí es forzarte, pero no forzarte. Trabaja con lo que tenés, hacete el favor. Anda junto con tu corriente, no vayas en contra. Es súper complejo trabajar siendo neurodivergente, ni hablar emprendiendo porque no tenés nadie que te esté guiando, ni retando, ni diciendo lo que tenés que hacer, que también es un problema porque te genera mucha presión. Y originalmente quería hablar de eso, pero lo voy a dejar para otro video. La finalidad de creo que era, aparte de compartir mi historia, que la verdad que ya es todo un logro, porque obviamente estos temas no se hablan mucho. La imagen del autismo es un nene que se está meciendo y que se golpea la cabeza y no hay nada más lejano que eso. Pero lo quería hacer porque así como yo de casualidad vi un reel de una chica y me sentí identificada y ahí descubrí una parte importantísima en mi vida, quizá hay otra persona que ve este video y dice, che, vos sabes que yo también me siento así. Y puede ser el principio de un nuevo camino. Creo que la finalidad de todos estos videos es que armemos una comunidad entre personas que somos un poco diferentes, que no encajamos con tanto ruido, con tanta contaminación del medio ambiente y contaminación visual y auditiva, y que nos juntemos esos que queremos una vida un poco más lenta, más tranquila y con menos exigencias, porque le vemos valor a otras cosas. Ya no sé bien si cerré alguna idea de todo lo que dije, pero bueno, esto es Delirio místico. Y me gustaría que me cuentes si te sentiste identificado con algo de todo esto. O si hay alguien que pensás que le puede servir escucharlo, le puedes mandar este video. Y bueno, ojalá que juntos nos podamos acompañar un poco en esto de camino de ser adulto que no encaja en la sociedad popular.